Demos inicio al evento El posicionamiento interior para una plenitud integral con Raquel Torrent, investigaciones científicas sobre el éxito terapéutico de las metáforas como simbolización vital. Raquel Torrent es psicóloga colegiada, terapeuta integral, profesora de desarrollo personal y transpersonal, coach ontológico, facilitadora acreditada del juego de la transformación de la Fundación Findhorn de Escocia. Es experta en la metateoría integral de Ken Wilber, quien es miembro honorario de la Scientific and Medical Network. También fue fundadora de la Asociación Integral Española, así como organizadora y coordinadora de las primeras conferencias integrales en Europa durante 11 años. Es escritora, conferencista internacional en 4 idiomas y creó su propio método psicoterapéutico Inner Positioning en 2014. Y también es creadora y profesora de la formación de terapeutas en Inner Positioning, con la que se han formado personas de varios países, a los que llama terapeutas en Inner Positioning. Entonces, bienvenida Raquel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a la Scientific and Medical Network por haber hecho esta rama en español, porque de esa manera todas las personas que hablan español pueden asistir a tan interesantes conferencias, y no digo solo por la mía, sino por las que ya llevamos escuchadas y las que vendrán en español, porque también en español nos merecemos tener estas conferencias tan interesantes. O sea que gracias a ti, Natalia, por estar también organizándolo en español. Ay, muchas gracias. No, y de todas maneras, muchas gracias a ti, porque desde que inició el proyecto en español, fuiste ahí el apoyo desde el principio. Entonces, muchísimas gracias. Y justamente quisiera que empezáramos como la entrevista con eso, de cómo llegaste a la Scientific and Medical Network, por qué, qué sentiste que estaba alineado con tu trayectoria, cómo estaba esta organización alineada con lo que tú haces y estudias. Ujú. Eh, en fin, fueron una serie de carambolas y causalidades, porque las casualidades no creo en ellas. Yo estaba en la Fundación Findhorn, precisamente en Escocia, y tenía a la vuelta un curso que estaba en Oxford, que me había dado a mí por ir a un curso en Oxford que se llamaba, como era el liderazgo suave, que era la introducción de la parte como femenina en los negocios, ¿no? Y no solamente desde lo masculino, que siempre los directivos y los líderes habían trabajado desde esta visión dura, pues ahora trataban de entrar como desde lo femenino. Y entonces me interesaba a mí asistir a ese curso, y tenía como, yo qué sé, 12 horas en Londres antes de ir a Oxford. Y entonces dije, qué aburrimiento, pues no sé qué voy a hacer, porque yo ya conozco Londres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, visitaré de nuevo las calles otra vez de Londres, que siempre es bonito y tal, no sé qué. Y de pronto vi en Findhorn un folleto que ponía ciencia y espiritualidad, no, ciencia y misticismo, por David Lorimer. Y yo no conocía quién era el tal señor David Lorimer, y dije, bueno, pero suena bien, y era en el Regent's College en Londres, que además es como en el centro de Londres y tal, y dije, pues voy. Y estuve allí, y efectivamente fueron unas conferencias interesantísimas de esta integración siempre que a mí me gusta entre lo místico y lo científico. Entonces, precisamente yo en ese momento, que ya digo, no conocía a David, le conocí ahí como organizador de estas jornadas, y luego casualmente le volví a ver muchísimos años después en Francia, en Chartres, en un curso también en el que íbamos para hacer el tema este de las 7 artes liberales. Y entonces le tenía sentado a mi lado y le dije, ¿no te acuerdas que yo te conocí hace muchísimos años en el Regent's College en Londres? Y me dijo, sí, 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 bueno, es que yo ahora estoy con el tema de la Scientific and Medical Network y tal, y que por qué tú, una persona como tú, tiene que formar parte de la Scientific and Medical tal. Total, que él me envió toda la información, y
entré directamente como miembro porque efectivamente todas las aperturas que hace la Scientific and Medical Network a esta unión, otra vez integración entre la ciencia y lo sutil, el mundo de lo sutil, a mí me ha interesado toda la vida. O sea que por eso es que yo llegué a esta asociación. Qué interesante, súper. Y entonces tú dices que desde toda la vida, o sea, desde que tú no naciste, naciste con esas ganas de integrar ciencia, espiritualidad, misticismo, conciencia. Totalmente. Yo ya con 7 años tuve una experiencia transpersonal, una experiencia mística en el colegio, que fue como una iluminación en el que de pronto algo, una sensación de totalidad y de plenitud grande me decía, nunca estás sola. Y entonces eso yo lo sentí con 7 añitos como una realidad absoluta y nunca jamás en mi vida me he sentido sola. Y eso que he vivido sola muchísimos años de mi vida. Y en cambio esa permanencia de algo presente en el corazón y en el alma la he tenido siempre, 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 con lo cual yo sabía del mundo del espíritu y del mundo sutil por propia experiencia y por lo tanto siempre me interesó. Luego ya me metí en el mundo de la ciencia y vi que ahí el mundo del espíritu no se hablaba, no se tenía en cuenta y por eso siempre tenía el interés de hacer esta integración y luego me metí en lo transpersonal y demás porque siempre quería que lo científico y lo sutil se uniesen. De hecho, cuando estaba en la facultad, me acuerdo que mi profesor de psicopatología, que ya murió, el José María Poveda, me dijo, eso que tú pretendes hacer, Raquel, de unir la espiritualidad y la ciencia, ya existe y se llama psicología transpersonal. Y dije, vaya, pues ya he llegado tarde entonces, porque ya otros se me han adelantado. Y entonces ahí fue que empecé todo en fin, el estudio profundo, la traducción, porque hice muchísimas traducciones en aquella época cuando de lo transpersonal no llegaba nada a España. Entonces acerqué mucho el mundo de lo transpersonal también, junto con otras personas, Magda Solé y otras de Barcelona precisamente. Magda también, ay, no me acuerdo la otra Magda, había dos Magdas que trabajaban muchísimo en lo transpersonal en aquella época también conmigo. Sí. Para personas que no conocen sobre la psicología transpersonal, ¿puedes dar como una breve descripción en qué se enfoca? Sí, claro. Lo transpersonal es desde lo humanista, porque, en fin, la psicología, como siempre, se ha desarrollado como en 4 pilares, sobre 4 pilares, el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista, ¿eh? Y luego, pues eso, la psicología transpersonal. Es como un desarrollo, ¿no? Y es precisamente de esa cerrazón de lo conductista, que luego se abrió más en lo cognitivo, en la psicología cognitiva. Luego el humanismo todavía lo suavizó mucho más teniendo en cuenta a la persona, ¿no? Y también las emociones, la entrada en las que antes ni siquiera se hablaba de emociones porque no eran medibles, clasificables, replicables, en fin, todo lo que la epistemología, ¿no?, de la ciencia requiere, pues ni siquiera se hablaba, ¿no? Y en cambio el humanismo ya permitió hablar de otras visiones del ser humano más amplias, ¿no? Y lo transpersonal ya dio el aldabonazo de la aceptación de lo sutil y por lo tanto del mundo del espíritu, porque transpersonal significa ir más allá de la persona. Y la persona sería como el yo, ¿eh? Entonces ir más allá del yo significaría justamente esa concienciación del mundo de lo sutil, del mundo del espíritu, el reconocimiento del alma y por lo tanto los estados modificados de conciencia, no solamente los estados
de vigilia, en beta, sino ya en la entrada en alfa o delta, que serían ya estados meditativos profundos. Y entonces todo lo que trata esos estados, pues tiene que ver con la psicología transpersonal y la aceptación, por lo tanto, de la parapsicología y de fenómenos que hasta ahora pues no eran aceptables o reconocibles en el mundo de la ciencia. Y entonces yo recuerdo incluso que asistí al primer congreso de transpersonal allá, pues creo que fue por el año 2000 o así, en Tenerife, el primer congreso de transpersonal que lo hizo Manuel Almendro, que fue uno de los primeros que empezó con la psicología transpersonal en España, y Fernando Rodríguez Bornaechea también. En fin, había varios y yo también. Claro. Y bueno, entonces en este recorrido que empezaste en lo transpersonal, ahí fue que llegaste y conociste a Ken Wilber y la psicología integral. Claro, ahí lo que pasó fue que precisamente en ese congreso de transpersonal en Asís, en Italia, pues en aquel tiempo que ni siquiera existían los emails todavía ni nada, Wilber envió un telegrama. Y en el telegrama enviado a la directora que en aquel tiempo era directora de la Asociación Transpersonal Europea, Laura Boglio, pues Laura nos leyó este mensaje y Wilber decía: muchas gracias por verme como uno de los más grandes representantes con Stanislav Grof y, en fin, Alan Watts y otros de la psicología transpersonal. Yo dejé la psicología transpersonal en el año 86, decía él, ¿no? Con lo cual, pues, sí, no, en el año 94 era. Bueno, ya no me acuerdo, en fin. El caso es que dijo: no me sigan poniendo dentro de la psicología transpersonal porque yo he creado mi propia metodología que ya está un paso más allá de lo transpersonal y que es la teoría integral. Y entonces ahí fue cuando yo dije: pues yo está claro que no soy transpersonal, yo soy integral, porque ahí, claro, nos dio, o me dio a mí por lo menos, una terminología para llamar a eso que yo estaba identificando en las clases que yo daba de transpersonal, como dos corrientes muy claras. Yo percibía, había como una sensación de que había dos corrientes claras. Una que era de aquellos que yo llamaba los transpersonales puristas y que eran aquellos que estudiaban de manera profunda, pues eso, mediante ayahuasca, danzas trance, contemplación de tal, pues estados no ordinarios de conciencia, ¿ok? Y estos los llamaba yo los puristas, que eran los que estaban todo el tiempo en el estudio de los estadios elevados del espíritu, ¿no? Y luego veía a otros, que era como otra corriente, que lo que hacían era estudiar todo el desarrollo del ser humano desde los primeros estadios de la conciencia hasta el desarrollo a estadios superiores a nivel integral, porque yo veía que no solamente estudiaban el espíritu, sino también el desarrollo de una persona a nivel de su amplitud mental. Y también otras cuestiones que estudiaban, como podían ser efectivamente las diversas tipologías o las líneas de desarrollo, etcétera. Con lo cual yo dije: claro, ahora lo comprendo. Estos que yo he estado llamando evolucionarios transpersonales o transpersonales evolutivos, en realidad son los que se llaman integrales o son los integrales. Y ahí yo ya me cambié y en vez de dar la formación transpersonal, la empecé a llamar formación integral / transpersonal, porque es verdad que había todavía muchos que no sabían lo que era lo integral
y sí que lo transpersonal estaba ya entrando mucho, porque, por ejemplo, Lukov de la Universidad de Nueva York y tal, estaban ya hablando de psicología transpersonal como de una manera muy abierta y por lo tanto la psicología transpersonal empezaba a ser conocida, mientras que la integral todavía en aquel tiempo no se conocía para nada. Ya. Súper. Y entonces, ¿conociste a Ken Wilber y cómo empezó esta como colaboración con él? Porque ahora tú eh, casi que eres como, yo digo, como su representante en el mundo de habla hispana en la actualidad y le haces entrevistas, mejor dicho, es casi que tu amigo. Cuéntanos un poquito como esa historia con Ken Wilber. Bueno, eso fue un enamoramiento absoluto y total. Como muchas otras personas que leen a Wilber, que se enamoran de Wilber, sean hombres o mujeres o lo que sea. ¿Por qué? Porque es que Wilber enamora y yo se lo dije un día, yo dije, digo, ¿tú eres consciente de que tú es que enamoras cuando se leen tus libros? Y me dijo, es que para eso escribo. Y digo, no me digas. Y dice, sí, 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 dice, porque yo escribo desde un nivel de amor y desde un estado de amor y de entrega, con lo cual es lógico que eso se reciba con la misma energía, ¿no? Dije, ay, qué bonito, ¿no? O sea, eso me encantó. Entonces yo leí el primer libro de Wilber, fíjate tú, pues en el año 87 o por ahí, y me gustó tanto, tanto, o sea, fue de verdad un shock tan grande porque dije, madre mía, todo lo que yo he estado desarrollando desde la psicología conductista, cognitiva, humanista, transpersonal, y ahora en esta integralidad me gusta muchísimo todo lo que dice este hombre porque lo comprendo al 100% y él lo expresa de una manera que a mí me llega y que yo diría lo mismo de la misma manera. Entonces me empeñé en conocer a este hombre fuera como fuera. Y curiosamente, en esto que os hablaba antes de Londres, cuando estuve en Londres, con David Lorimer, sentado a mi lado, ¿a quién tenía? A John Rowan, que era precisamente uno de los profesores que yo tenía a mis alumnos estudiando con su libro. Entonces le dije, ¿cómo? John Rowan, pero si mis alumnos están con tu libro que está publicado en español por La Liebre de Marzo, la editorial La Liebre de Marzo, y están estudiándolo, un libro muy interesante que se llama Lo Transpersonal y que recomiendo mucho leer porque es muy interesante. Y ahí tiene él un capítulo, John Rowan, un capítulo que se llama El milagro Ken Wilber o algo así. Entonces yo dije, o sea, que es que tú conoces a Ken Wilber directamente. Y digo, es que yo estoy como loca por conocerle y tal, y no sé qué. Y me dijo, claro, como todos y como todas y tal. Y le dije, bueno, pero tú parece ser que es que tienes conexión con él y tal. Y me dice, bueno, sí, bien. Y digo, bueno, pero dame alguna manera de llegar a él, porque en aquel tiempo Ken estaba absolutamente inaccesible completamente, porque se acababa de morir su mujer y estaba como muy encerrado en sí mismo y bueno, eh, solo como tenía a la gente que iba a Boulder, en aquel tiempo él vivía en Boulder, y la gente que iba a Boulder le podía ver, y si no, nada. Entonces, claro, yo decía, uff, pero es que ir hasta allí y tal, no sé qué. Total, que por hacer la historia corta, al final me dio el, como era, la dirección. En aquel tiempo no había mails ni nada. Entonces yo empecé a escribirle cartas como una enamorada, empecé a escribirle cartas y fue absolutamente magnífico porque él me hizo como una prueba de esta que hacen los maestros a los estudiantes Zen, porque me tuvo 7 años recibiendo las cartas y sin responderme para nada. Entonces, ¿qué ocurrió cuando ya hubo emails? Que entonces ahí el John Rowan ya me dio su email.
un día recibo 2 puntos a algo que yo le había escrito. 2 puntos, una raya y un paréntesis. Y yo digo, este señor es tonto, ¿pero por qué me escribe esto? ¿Qué? Unos signos aquí, ¿pero qué significa esto? No entendía nada. Y en aquel tiempo, claro, esas cosas no se sabía lo que eran. Y resulta que ya sabéis lo que es hoy en día, ¿no? Es una carita sonriente. Entonces, por fin había alguien respondiendo al otro lado. Entonces yo me puse muy contenta y ya le escribí tal, tal. Entonces él ya empezó a responderme. Entonces yo le dije que estaba queriendo crear unas conferencias, y que las estaba llamando conferencias Ken Wilber y que me gustaría ir a verle a Estados Unidos y tal. Entonces, por haceros la historia corta, al final fui 4 veces en persona a verle. Y fue muy curioso porque el primer año me dio 1 hora, el segundo año me dio 2 horas con él, el tercer año me dejó estar 3 horas y el cuarto año 4 horas. Entonces, sí, sí, es muy divertido, me encantó. Entonces, pues efectivamente, como creé la asociación, también una de las veces que fui, uno de los regalos que le di fue la creación de la Asociación Integral Española, que estuvo manteniéndose junto con las jornadas durante 11 años en España. Pues 3 de ellas fueron ahí en Barcelona. Natalia, qué pena que no fuera en el tiempo en el que tú estabas. Ah, sí. Oye, no, pues buenísimo. Y no, pues te felicito por esa persistencia, porque ahora te dedica creo que más horas. Ah, es que era mi pasión, es Ujú. que de verdad era mi pasión porque lo integral tiene la visión más amplia y más completa de la realidad que yo he visto. Y fíjate que he visto, porque en 40 años que llevo de profesión terapéutica, eh, es que es lo más completo que he visto, ¿sabes? O sea, es aquella teoría, por eso no es ni siquiera una teoría, es una metateoría, y ve la realidad desde la mayor cantidad de perspectivas posibles, que es la única manera de hacer un análisis auténtico y completo de la realidad. Entonces, por eso me gusta muchísimo y es mi pasión, claro que sí. Entonces, siempre que tengo oportunidad, le hago una entrevista sobre lo que sea. Y él siempre me dice, vale, vale. Es muy encantador conmigo, sí. Vale. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, entonces ahora te dejo que nos cuentes un poco más sobre la psicología integral y que puedas también contarnos sobre tu método psicoterapéutico Inner Positioning y cómo pues está inmerso todo esto en tu propio método. Claro. Bueno, entonces me vas a permitir, voy a hacer un compartir de pantalla, espero que lo podáis ver. Entonces, sí que me gustaría, si no te importa, Natalia, quiero compartir algo que me parece muy importante para el momento en el que nos encontramos, que no tiene que ver en realidad ni con Wilber, ni con Inner Positioning, ni conmigo, y en cambio diría que tiene que ver con todos. Entonces, me dejas transmitir esto porque es algo que he visto y que me parece importante para todos en este momento. ¿Puede ser? Sí, adelante. Gracias. Es que es algo que he visto que me ha encantado, y que justamente dice, el futuro es muy oscuro en este momento. Es la oscuridad de la tumba o del útero. Es ambas. Entramos en un tiempo de ataques incesantes en nuestras comunidades humanas, en nuestras libertades, nuestras instituciones democráticas, nuestro planeta. Hemos perdido ya mucho y vamos a perder mucho más. Debemos mantenernos sobrios frente a los asaltos que vienen, frente al autoritarismo, la normalización de la crueldad, el coste de la violencia y la sinrazón. Algunos días la muerte será tanta que podremos percibir la ceniza en nuestra boca. Nuestra tarea sagrada será elevar nuestra mirada y reconocer que no estamos solos en medio de la oscuridad.
Hay muchos más que nunca, millones de personas que desean un mundo de paz, amor y liberación. Imagina, como ya hacía John Lennon, ¿verdad?, que estamos juntos en la oscuridad. Invoquemos a nuestros ancestros más sabios. Para todos los latinoamericanos comprenderán esto mucho mejor que nadie. A través de cada ciclo de la historia humana, las personas han atravesado la oscuridad y siempre han tenido una elección. ¿Sucumbo a mi desesperación o me atrevo a cantar una canción de amor? ¿Me libero solo yo o me niego a dejar a nadie solo? Aprendamos de nuestros ancestros más valientes. Piensa en esos amados nuestros maestros de la vida, de tus padres o de tus abuelos. Piensa en esas valientes figuras de la historia que siempre has admirado. Muchos de esos maestros ni siquiera lucharon por sí mismos, sino por los hijos y nietos que vendrían. Por eso este parto que se avecina es multigeneracional. Si vivimos para ver el nacimiento de una raza humana que sabe regenerarse y vivir de manera sostenible en esta tierra y entre nosotros, y si no, lo estaremos haciendo para los que vienen detrás. Por eso el amor es la única revolución posible y útil en nuestros tiempos, la única manera en la que daremos a luz el mundo que soñamos, una revolución del corazón que cambie la cultura y la conciencia y que nos enseñe de verdad que todos estamos en el mismo barco. Esto es adaptado, pero primordialmente escrito por Valerie Kaur, que es una mujer que está en una revolución de amor, verdaderamente, yendo por todo Estados Unidos y por otros lugares, llevando una campaña de amor al mundo. Es una maravilla y os la recomiendo muchísimo. Valerie Kaur. ¿Lo habéis visto, este escrito a medida que yo lo leía? ¿Sí? Sí, claro, pudimos seguir muy bien la lectura, hermoso. Hermosa, ¿eh? Porque es verdad, el futuro, por muy oscuro que sea, podemos pensar que es de la tumba y en cambio podríamos decir que no, que es más que nada, y ojalá sea así, que es más de ese útero creador en el que vamos a volver a nacer como humanidad, ¿eh? Bueno, entonces quería compartir con vosotros estas preguntas vitales del impulso evolutivo con el que trabaja Inner Positioning, ¿ok? ¿Qué es lo que me motiva? Y os invito a que os hagáis estas preguntas porque Inner Positioning trabaja con muchas preguntas, ¿eh? Entonces, que os las vayáis haciendo a medida que lo vais viendo. ¿Qué es lo que me motiva a levantarme cada día? ¿Comprendo el mundo en que vivo y cómo me posiciono ante él? ¿Puedo hacer algo para integrar la fragmentación que observo? ¿De qué manera puedo mejorar cada día y contribuir con los demás? ¿Conozco mis propios límites? Estas son preguntas vitales, con las que trabaja Inner Positioning. Y luego los conceptos básicos también para poder responder a esas preguntas con los que trabajamos en Inner Positioning es saber que todo, absolutamente todo, es energía. Por eso trabajamos en Inner Positioning desde la conciencia de todo es energía y por lo tanto la energía tiene una polaridad. Entonces trabajamos con la polaridad de esa energía. Las personas quieren ser felices y la única manera es desde la paz interior. Por eso es que el trabajo personal comienza desde dentro. No se puede trabajar solo desde fuera. El trabajo comienza desde dentro y desde dentro podremos entonces salir hacia afuera haciendo la cuarta, que es que las cosas se consiguen con acciones y actitud positiva. Porque cuando hemos trabajado desde dentro, entonces podemos tomar una acción. Si no, lo que resultará será una acción aparente, que por lo tanto no tendrá un verdadero significado y un verdadero resultado evolutivo en nuestra vida. Es vital elegir lo que es verdaderamente importante. Por eso es que podemos encontrar la importancia de priorizar, porque los seres humanos nos enfadamos por cosas que no son importantes y damos importancia porque no sabemos elegir
lo que realmente es importante. Luego, cada persona es diferente, en cambio todos crecemos igual. Y esto es una paradoja y aceptar la paradoja de la vida es vital. La aceptación es la madre de la paciencia. Y como ya decía Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza. Por eso, aceptación y paciencia son primas hermanas. Y es necesario y vital mantenerlas en la vida para crecer y evolucionar y avanzar. La vida es abundancia, abundancia de posibilidades. Si realmente somos conscientes de que esto es así y de que la vida es abundante todo el tiempo, si la vemos, la vamos a saber aprovechar. Si no, viviremos en la escasez, lo cual es una pena, porque es mentira además. Tenemos ya internamente todo lo que necesitamos, porque esta es la abundancia. Y lo único que necesitamos es manifestarlo, hacerlo real en el exterior. Y al nacer ya recibimos todas las herramientas para vivir, que son las cualidades que tenemos, por lo tanto, a nuestra disposición y a nuestro favor. En Inner Positioning trabajamos precisamente con este AQUAL, por lo tanto aplicamos la metateoría integral de Ken Wilber. Ahora os comento que en el libro que ha escrito, los 4 cuadrantes los llama Show Up, que tiene que ver con mostrar. Los niveles, que antiguamente llamaban niveles, ahora los llama Grow Up, que es crecer. Y las líneas, que ahora las llama Open Up, que es abrir. Y los estados, que es el despertar, el wake up. Y el trabajo con la sombra, porque antes era un elemento que lo dejaba, que no sabía dónde lo ponía, ahora lo tiene clarísimo que es otra dimensión muy clara que es necesario trabajar y que es el clean up. Para poder entrar en una totalidad en su nuevo libro que se llama Finding Radical Wholeness, que significa encontrando la plenitud total, o David González Raga, mi amigo, el traductor de Wilber, lo ha traducido, me parece, como totalidad integral, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que ahí dice que estas dimensiones son absolutamente vitales para encontrar esta plenitud y esta totalidad en la vida. Por lo tanto, Inner Positioning trabaja primordialmente con el trabajo con la sombra y los 4 cuadrantes, los niveles y las líneas y los estados. Por eso es que, puesto que es un método psicoterapéutico, Inner Positioning trabaja con la sombra. ¿Por qué? Porque la sombra es nuestra ancla, es nuestra oportunidad para conocernos y amarnos. Por lo tanto, es aquello que nos hace humanos. Y si reconocemos que tener sombra es lo normal, este término de sombra es un término junguiano, que quiere decir todas aquellas cosas que no nos gustan de nosotros o que ni siquiera conocemos y ni siquiera sabemos que nos gustan o no nos gustan. Y que es como una mochila que tenemos detrás y en la cual hemos ido soltando las cosas que o no queremos ver o no sabemos ver. Entonces, el trabajo con la sombra es lo que hacemos en terapia. Por lo tanto, Inner Positioning trabaja primordialmente para hacer este clean up, este limpiar de la persona. Y por lo tanto, utilizamos estos cuadrantes, ¿ok? Los 4 cuadrantes, el mostrar, que tiene que ver con el mostrar que no solo sirve funcionar desde lo individual, ni siquiera sirve trabajar solo desde lo interior, que lo transpersonal diría, sí, 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 pues no, no, no. También es necesario trabajar lo exterior, también es necesario trabajar lo colectivo. Estos son los 4 cuadrantes, por lo tanto, que trabajamos tanto lo individual interior como lo individual exterior, tanto lo colectivo plural interior como exterior, que sería la sociedad. Y tiene que ver con esta subjetividad, esta objetividad. Por eso, por ejemplo, encontraríamos a la ciencia en el organismo
¿Por qué? Porque lo científico tiene que ver con lo individual exterior. Luego, como institución y como establecimiento de la ciencia, pues sí lo tendríamos en el cuadrante inferior derecho en la sociedad. Ahora, como experimento, como epistemología, sería este cuadrante superior derecho. ¿Eh? ¿Y qué ocurre? Que muchas veces la ciencia ha dicho, es que la ciencia es lo único verdadero. Y no es verdad, porque si nos quedamos en la realidad, solamente en este cuadrante de la realidad, estaríamos utilizando algo que Wilber llama un absolutismo de cuadrante y por lo tanto estaríamos cerrándonos a solamente una visión de la realidad y por lo tanto estaríamos haciendo un análisis incompleto de esta realidad. Entonces, para trabajar los 4 cuadrantes en Inner Positioning, tenemos varias preguntas a través de las cuales no vamos a ir ahora, pero vamos a hacer una, por ejemplo, cualquiera. ¿Cómo describirías tu estado mental habitual para ver el estado superior izquierdo? O en el inferior izquierdo, el nosotros, la cultura, ¿qué significa para ti tener buenas relaciones? O en el superior derecho, ¿qué es para ti una verdad objetiva? O en el inferior derecho, ¿cómo te relacionas con las instituciones? Con aquello que es justamente lo social. Entonces, bueno, para investigar en Inner Positioning hacemos estas preguntas a las personas que trabajan. Entonces, ¿qué es en realidad Inner Positioning? Pues Inner Positioning es un método psicoterapéutico integral y evolutivo que utiliza la metáfora de la casa transformada en el hogar interior para el autoconocimiento y la mejora de las relaciones con uno mismo, los otros, el mundo y lo divino. Y trabajamos con 3 elementos primordiales para encontrar cuál es la posición de la persona en cada uno de los cuadrantes y en cada una de las habitaciones, que ya veremos lo que es eso. Estos 3 elementos, que serían la actitud, qué actitud tengo frente a algo, la conducta que muestro frente a esa cosa y la evaluación que hago de esa conducta. Esa intersección de estos 3 elementos nos da, por lo tanto, la posición en la que la persona se encuentra ante la vida. Este sería el estudio de Inner Positioning terapéutico 316, porque si decimos solo Inner Positioning sería el filosófico. Si vemos 316 es porque ya estamos ante el Inner Positioning terapéutico y serían 3 pasos terapéuticos, un eje, y el eje es lo que llamamos las preguntas universales, en las que nos hacemos esta pregunta de ¿qué es lo que está pasando cuando una persona viene a la consulta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el conflicto? Y luego utilizamos el cómo, porque el qué nos lleva al cómo, para saber cómo se perpetúa ese conflicto. El cómo nos lleva a este código. Para saber el cómo, utilizamos el código 343. Y el código 343 son los 3 elementos que hemos visto que llamamos la posición, los 4 puntos diferenciales y las 3 motivaciones intrapersonales. Que eso no nos vamos a meter ahora, son más datos que vamos a tener para saber cómo la persona perpetúa ese conflicto. Por eso está dentro del código 343 que nos da el cómo. Y luego nos hacemos la pregunta universal del cuándo. La persona cuando vive en el pasado o vive en el futuro, porque si vive o en el pasado o en el futuro ya sabemos que no está en su ser. Entonces es necesario trabajar justamente la presencia del y en el presente. Y luego el dónde es el trabajo propiamente de la casa, que son las habitaciones, y que ahí es donde entramos en las metáforas del Inner Positioning. Por lo tanto, la metodología del Inner Positioning es que una vez que identificamos una posición determinada, así como las respuestas a las preguntas universales,
entonces es cuando empezamos a trabajar las habitaciones de la casa interior. Para identificar el qué, pues las diversas áreas en las que esta transformación se va a dar, porque serán las áreas de la vida de la persona en las que la persona está mostrando el conflicto. Tenemos, por ejemplo, fijaros esta frase maravillosa de Santa Teresa de Jesús que dice: el alma es un bello palacio. Si solo se aprecia por fuera, nunca se podrá valorar la riqueza interior. Y esto es lo que hacemos con Inner Positioning, mirar cómo la persona vive su riqueza interior o cómo ni siquiera la reconoce. Y luego tenemos a Montesquieu y a Winston Churchill que decían lo mismo: construimos nuestras casas y después ellas nos construyen a nosotros, porque hay una relación total entre la casa y la personalidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay psicólogos, Jung, Csikszentmihalyi, Rothbard-Halton, también filósofos como Bachelard o Heidegger o Zambrano, que demostraron que vivir en una casa se relaciona con este mundo íntimo. De ahí que la casa muestra la personalidad de la gente que vive en ella, más allá de la cultura y de la sociedad en la que se encuentra. Es la casa la que identifica, nos muestra su personalidad. Y todos ellos tratan justamente este hecho de habitar la casa. Están hablando de la casa externa. Inner Positioning lo que hace es llevarlo hacia adentro. Porque igualmente sociólogos, antropólogos y por supuesto arquitectos han investigado profusamente sobre las relaciones entre la casa y los aspectos personales y colectivos de los seres humanos. Han concluido que la casa es mucho más que un refugio. Imagínate entonces, como ya hiciera Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI con sus moradas, ese libro maravilloso en el que habla de un templo y los diversos niveles del estado, para que llamaría Wilber el despertar, todo lo que nos dice Santa Teresa sobre la casa interior, que trabaja Inner Positioning, con esa manera de habitarnos para saber si estamos fluyendo o estancándonos, porque solo cuando de verdad habitamos cada una de las habitaciones, es decir, cada una de las áreas de nuestra vida, ahí podremos decir que estamos creando un verdadero hogar. Si no, no tendremos un hogar. Habremos recibido una casa de nuestros padres interior y en cambio no habremos sabido construir un hogar personal. Entonces, las metáforas en el mundo académico, por ejemplo, la lingüística cognitiva, estudia la metáfora como un fenómeno cognitivo que estructura nuestro pensamiento y, en consecuencia, también nuestra forma de actuar cotidiana. Miller, el fundador de la psicolingüística, investigó mucho el uso de las metáforas para la mejora de la conciencia. Jorge Bucay, que conoceréis o habréis oído, utiliza muchísimo también las metáforas en los cuentos terapéuticos. Lakoff y Johnson, en su teoría de la metáfora, señalan que parte de nuestra forma de comprender el mundo es metafórica, en el sentido de vincular patrones de experiencia que integran entonces así la realidad, porque son nuestras experiencias las que nos van a dar sentido para ver la realidad a nuestro alrededor. Niklas Torneke, el psiquiatra sueco que escribió un libro que se llama La metáfora en la práctica, nos habla del uso de las metáforas en el contexto terapéutico y de cómo mejoran la comprensión y la adquisición de nuevas estrategias psicoemocionales. Igualmente, Stefan Hoffman, el profesor del Departamento de Neurología y Psicología de la Universidad de Boston, también enfatiza la bondad de las metáforas como inductoras del cambio terapéutico. Por eso podríamos decir que una metáfora es un vehículo para la transformación personal. Lo mismo que los antiguos chamanes utilizaban la vibración y el sonido para la sanación, los psicólogos conscientes modernos, y digo conscientes porque no todos lo hacen, utilizamos las metáforas para elevar la frecuencia energética de las personas en consulta, de acuerdo con los análisis vibratorios
de David Hawkins, y también el uso de Inner Positioning por 40 años de mi propia práctica terapéutica como psicóloga. Entonces, por eso quiero ya entrar directamente en las metáforas de Inner Positioning para ver las diversas habitaciones. Entonces, en la cocina interior nos podemos preguntar, ¿de qué me nutro físicamente, emocionalmente, mental o espiritualmente? ¿Cómo es la calidad de mi atención y el tiempo que dedico a la preparación o la ingesta de mis alimentos a todos los niveles, desde el físico hasta el espiritual? ¿Dejo limpia la cocina por las noches antes de irme a dormir? Estas son preguntas que desde la terapia de Inner Positioning nos hacemos o hacemos a la persona que está en consulta, no directamente diciéndole ahora estamos en la cocina, sino el terapeuta Inner Positioning lo trabaja sabiendo que está trabajando en la cocina, por ejemplo, ¿no? O el baño, que tiene que ver con la transparencia o la claridad o la purificación de la persona, la autoimagen y la forma que tiene de salir al mundo, esa presentación, la relación con la propia sombra. ¿Por qué? Porque en el baño están los apegos, los bloqueos, las relaciones inútiles. Imaginaros, por ejemplo, una persona con estreñimiento significa que está muy apegada al pasado, tiene un apego tremendo, un bloqueo con el pasado. Mientras que una persona con diarrea en el baño, lo que está es absolutamente en ansiedad, está mirando al futuro totalmente, vive en el futuro, ¿vale? Por eso es tan importante hacer un estudio de Inner Positioning para reconocer dónde se encuentra su apego, su bloqueo. Luego la relación con la belleza, la privacidad, el espacio propio. Y puedo mirarme en el espejo. ¿Y qué pienso cuando me miro al espejo? ¿Qué siento? Todo esto es para el terapeuta Inner Positioning, lo trabaja con la persona para saber qué le pasa a la persona en ese área de su vida. En el dormitorio tiene que ver con la sexualidad, la propia y la compartida, el orden interno, la autoestima, el autoconcepto, la intimidad. ¿Puedo compartir? ¿Sé guardar un secreto? ¿Soy capaz de dejar de pensar y descansar? ¿O me llevo a la cama todos los problemas y me quedo en insomnio? La relajación, los sueños propios. ¿Soy capaz de tener un sueño propio? ¿O mis sueños son los que tuvo mi papá para mí? La paz, la confianza, la liberación. En el salón, el cuarto de estar, tiene que ver con las relaciones con los demás, cuadrante inferior izquierdo. ¿Conozco los códigos de mi cultura? Ese nosotros. Por lo tanto, la educación, la capacidad para compartir, para dar y recibir. ¿Soy generosa con mi tiempo? ¿Me sé tomar pequeños momentos de relax? Este es el salón. Y en el despacho o en el estudio, ¿qué curiosidad tengo para seguir aprendiendo? El impulso intelectual, el interés por la vida y las cosas, ¿qué disposición tengo? El nivel de energía para el trabajo, la relación con las instituciones. Ay, no, yo eso de ir a la seguridad social, no, no, no. Ay, Pepe, vete a pagarme esta multa a tráfico. Oh, yo no puedo, yo no sé. No, todo eso tiene que ver con cómo nos relacionamos con el mundo social. Y, por supuesto, la creatividad en el despacho. Y luego el jardín y la casita del árbol, que en Latinoamérica, en Estados Unidos sí hay casitas en el árbol. Pues en España, por ejemplo, o en Latinoamérica, no. Entonces lo llamaríamos la salita de meditación. Entonces, en el jardín tendría que ver con la relación con la naturaleza, interior y exterior, y todo lo que en ella existe, incluidos los vecinos más cercanos, lo astronómico.
y la capacidad para ralentizar y disfrutar de la vida como viene. Y en cambio en la salita de meditación o en la casa del árbol tiene que ver con la conciencia del mundo sutil que tiene la persona, la conciencia del mundo espiritual, la paciencia y la relación, por lo tanto, con lo trascendente y su práctica. Y en el vecindario, la relación con tiendas, tenderos, mobiliario civil, papeleras, bancos, parques, el respeto por lo ajeno, la afabilidad, la generosidad, los modales, la educación, la amabilidad. Y por lo tanto, os invito a que miréis esta belleza para, oh, perdón, pero era para justamente vivir esta experiencia de estar frente, en la relación, frente a la totalidad, ¿no? Nuestra casa cósmica, la verdadera casa interior dentro de nosotros, que sería ese encuentro con el verdadero espíritu que somos y el encuentro, por lo tanto, con la totalidad. Desde la salita de meditación, si la hemos trabajado lo suficiente, nos vamos a encontrar con esta casa interior habitada, que sería entonces nuestro verdadero hogar cósmico. ¿Eh? Entonces, pues ya diría que está terminada esta presentación comentándoos qué es inner positioning y cómo la metáfora de la casa transformada en hogar tiene todo un trasfondo científico, porque está muy estudiado cómo todas estas metáforas de la casa, de las habitaciones internas, pues tiene todo el sentido para trabajar terapéuticamente con una persona y que pueda habitarse finalmente a sí misma para encontrar su hogar interior. Excelente, Raquel. Muchísimas gracias por compartir eso. Sabes que pues para mí personalmente pues sí, fue muy fácil seguirte pensando y con las imágenes de cada una de las habitaciones y pues como que, claro, todo como que se va conectando y tiene como mucho sentido. Entonces, me gustó muchísimo, muchísimas gracias. Y Ya. bueno, y pues ahora entonces pues vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Entonces le doy la palabra a Fernanda, que también ella es miembro de la Scientific and Medical Network y nos va a ayudar en este espacio moderando las preguntas. Gracias, Natalia. Wow, Raquel, eso fue increíble, increíble. Muchas gracias por eso. De verdad que tiene mucho sentido, resuena muchísimo con cómo podemos conocernos más transpersonal, pero integralmente, espiritualmente, conocernos a nosotros mismos y de verdad que increíble. Muchas gracias, fue excelente. Yes. Pero sí, ahora le queremos dar más espacio a todos ustedes, a los que han venido a ver y a ser parte de esta charla. Así que vamos a abrir a quien quiera que quiera hacer cualquier preguntita, puede levantar la mano en lo que es el reaccionar, no sé cómo se vería en español el Zoom. Y sí, también puedes poner cualquier preguntita en el chat, por YouTube o por acá, y le vamos presentando las preguntas a Raquel. Así que... Mientras tanto, en YouTube dicen Raquel, muy interesante. Muchas gracias. Ah, muy bien. Gracias. Me alegro que sea de interés, sobre todo para la propia aplicación, para que la gente pueda encontrar cuáles son esas habitaciones internas que quieren trabajar, en donde encuentran, a veces no hemos hablado de los cimientos y los cimientos son precisamente eso que los padres nos han dado y a veces los cimientos no son buenos porque imaginaros uno, en fin, imaginaros que mi papá, si hubiera tenido un padre drogadicto y una madre alcohólica, y claro, no me tenían
nunca en cuenta, si a mí me hubiera pasado eso, yo tendría unos cimientos muy negativos. Entonces sería necesario desmontar los cimientos y generar unos cimientos nuevos. Entonces, por eso el trabajo en Inner Positioning tiene mucho que ver con reconocer también cómo son los cimientos y no quedarnos solamente con la casa que nos dio papá o mamá, sino generar nuestro propio hogar. A ver, mientras esperamos ciertas preguntas, Raquel, yo le quería preguntar algo. ¿Cómo no? Este, sí, me da mucha curiosidad este conocimiento que vieron en este estudio integral de cómo las metáforas y la simbología nos logra ver el subconsciente, vamos a decir, de cierta manera, o ciertas cosas que capaz con cierta intelectualidad no nos podemos conectar. Y sí quería saber o sea, qué otras cosas de metáforas usted ha visto en la integral que ha sido de ayuda, este, y cómo podríamos usar ese tipo de la realidad de simbolismo para entender un poco más las coincidencias de la vida o cosas que nos están pasando. Pues justamente como acabamos de ver, tanto en Wilber como en las metáforas de Inner Positioning. Cualquiera de esas metáforas, fíjate que Wilber habla de despertar, por ejemplo. Despertar es una metáfora también, de abrir los ojos y ver. ¿Por qué? Porque en la medida en la que estoy dormida, no voy a poder ver la realidad. Y entonces, si no veo la realidad, pues no puedo elevarme en los niveles de los diversos estados. Entonces, las metáforas nos recuerdan siempre algo que tiene que ver con algo conocido y por lo tanto nos acercan a esa representación de la realidad de una manera más fácil y nos ayudan a comprender. Por eso yo he utilizado la casa en Inner Positioning, porque la casa es un arquetipo y un arquetipo es un símbolo que se ha realizado, o sea, ha sido conocido por toda la historia, por todos los pueblos, durante toda la historia. Entonces es algo que tiene un poder absolutamente vital para identificar nuestra realidad conocida. Y así se hace como mucho más asequible ese trabajo terapéutico para poder transformarnos. Porque utilizamos, o sea, la metáfora se convierte entonces en una herramienta, que utilizamos esa herramienta para poder trascender el problema, ¿no? El conflicto. A ver que había ahí cosas que decían en el chat. Ajá. ¿Cómo actúa psicológicamente en la metáfora? Pues eso, lo que acabamos de decir, dando unas pautas de claridad y de representación, como decían antes estos psicólogos, que nos acercan a una facilidad de comprensión mayor que si hablamos de terminología científica que no se entiende. En cambio, utilizamos las metáforas para acceder a lo conocido, a lo que es como habitual en nuestra vida, eso que nos resulta familiar. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, la casa, perdón, las habitaciones de la casa, todo el mundo sabe lo que es un baño o una cocina. Entonces, el poner cuáles las cosas que hacemos en un baño o las cosas que hacemos en una cocina, todo el mundo sabe lo que hacemos ahí. Entonces, psicológicamente vamos a entender eso mucho mejor cuando lo acercamos a algo que ya conocemos y que nos es familiar. Entonces, ahí podemos como hacer esa transformación en nuestra vida diaria haciendo uso de la metáfora. Psicológicamente entra mucho más que si yo le digo a una persona, cognitivamente tu nivel está en un cuadrante de la realidad
social. Pues la persona a lo mejor no entiende nada de lo que le he dicho. En cambio, si le digo, en el salón, tú puedes invitar a tus amigos, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Es mucho más comprensible porque en el salón de su casa, internamente y externamente, puede invitar a sus amistades y ahí ya se vuelve lo social de sí misma y cómo se relaciona, por lo tanto, con los demás. Hace asequible algo que no lo es, porque el mundo psicológico en terminología psicológica no es muy comprensible. Y en cambio, yo por eso quise hacer inner positioning, porque cuando conocí todo lo integral y estudié lo integral, pues yo pues porque entiendo intelectualmente las cosas y sí que entendía. En cambio veía caras así como que no eran muy... no entendían lo de Wilber porque decían que era muy complicada la teoría integral de Wilber. Entonces yo dije, necesito hacer algo que sea más asequible para las personas, algo que sea comprensible y por lo tanto, pues me vino, porque me vino un día paseando por el bosque, ¿eh? No te creas que fue un regalo que se me hizo. Me vino casa y me vino hogar. Y es como, ala, Dios me dijo, ahora, ala, usa eso como quieras. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No entendía nada. Y cuando ya me puse a meditar sobre ello, ahí fue que entendí lo que me querían decir. Es como genera una metodología que tú llevas muchísimos años ya en consultas, tú eres psicóloga y tú sabes cómo hacer esto, de unificar el tema de la casa para llegar al hogar. Es todo un camino, es todo un proceso. Sí, muchas gracias Raquel, eso lo explica muy bien y es algo tan importante, ¿no? Que, o sea, cuando tenemos el hogar en nosotros mismos podemos hacer tantas cosas después. Entonces es tan importante. Y tenemos una preguntita de Juan también por YouTube que dice, ¿qué recursos interiores descubre, despierta, estimula? Eh, Yo diría que todos. Ahora, primordialmente, todos esos que hemos dicho. O sea, trabajar con un posicionamiento interior consciente en cada una de las áreas de tu vida, es decir, en cada una de las habitaciones de tu vida, lo primero que te da es una conciencia de estar integrado, de no estar, como se dice en inglés, all over the place, que significa por cualquier parte, ¿no? De estar como disperso por ahí, por el mundo, ¿no? Todas las energías por allí, o cuando digo no alineados, imagínate que mi cuerpo está aquí y en cambio mi emoción se ha quedado con la bronca que tuve con el jefe ayer, o mi mente se ha quedado con lo que voy a hacer después de las Navidades. Y mi espíritu, no sé, no me hables porque no sé de qué me hablas. ¿Te imaginas una persona así? Pues está muy dispersa. Entonces, una de las cosas que nos da esta concienciación del hogar interior y del trabajo con cada una de las habitaciones para poder habitarnos, es eso, es la conciencia de tener todas las habitaciones limpias y por lo tanto una casa magnífica en la que es no solo una casa, es mi hogar en donde yo soy. Y es esta conciencia de identidad personal y de ser uno mismo, de estar integrado, ¿no? Y luego, una vez que tengo esa conciencia de tener esa integración de mi ser y en mi ser, entonces ya la conciencia de presencia, porque con esa presencia yo puedo entonces presentarme pues lo mismo ante un rey que ante el señor barrendero que está limpiando mi calle. Y me puedo relacionar entonces con cualquier ser humano siendo yo misma. No necesito ser una aquí, otra allá y otra acullá. No, soy yo misma, esté donde esté,
y siempre desde mí, entonces es una coherencia y una coherencia de ser y una coherencia de estar, y luego, por lo tanto, la seguridad de que lo que digo, lo que siento, lo que actúo, proviene de un lugar real y por lo tanto tiene que ver con la autenticidad, con ser auténtico y real, y no un fantasma, que hay mucho fantasma por el mundo. Ay, Natalia, creo que ahí tienes la mano levantada. Natalia, Sí, sí. Yo sí. tengo como dos preguntas, pero bueno, por ahora la primera y miramos si alguien más pregunta, le damos la palabra a otra persona. La primera es que me asombró mucho el tema de la limpieza. Porque eso también como que me vino a mí en un cierto momento, cuando dijiste que en la cocina, que si dejo limpia la cocina, eh, una vez me voy a dormir, y el tema también del baño, que no solo la limpieza sí, física, que es lo que uno está acostumbrado, sino la limpieza emocional, la limpieza espiritual. Entonces, ¿puedes ahondar un poquito en esto? Claro, sí, sí. A ver, esto, cuando hablamos de limpieza o de nutrición, porque estamos hablando de la cocina interior, tiene que ver con esto, con ser consciente de qué hago en cada una de esas dimensiones de mi vida, ¿no? Tanto externamente como internamente, porque si yo por la noche me voy a dormir con todos los problemas del día y le doy vueltas, es como que no estoy limpiando mi cocina, no estoy recogiendo todo, lo estoy dejando todo ahí en medio. Por lo tanto, cuando me levanto por la mañana va a estar ahí. Imagínate si físicamente da asco, mentalmente más asco y emocionalmente mucho más asco, porque me voy a levantar con mala onda, me voy a levantar con una actitud negativa y me voy a levantar con una emoción negativa en la que no me voy a sentir bien, o me voy a sentir triste, o me voy a sentir que estoy cargada, o lo que sea. ¿Por qué? Porque no limpié mi cocina interior la noche anterior. Y limpiar la cocina es liberarme de todo y decir, mañana será otro día. Esto que ha pasado no es importante ahora, mañana ya lo trataré. No pasa nada, no pasa nada. Entonces es liberar y limpiar, no quedarme apegada, por lo tanto, en el baño, también ir al baño antes de ir a dormir, el baño interior. Entonces, tanto limpiar la cocina interior como ir al baño interior, y no quedarme, por lo tanto, apegada a nada. Porque de esa manera, en el dormitorio interior, voy a poder de verdad descansar en el dormitorio interior. Porque a lo mejor estoy, sí, acostada en mi dormitorio externo y en cambio en mi dormitorio interior no estoy. Estoy sentada en la mesa de la cocina haciendo así en mi dormitorio, en mi interior. Y a lo mejor sí, exteriormente estoy en la cama y en cambio interiormente no estoy en mi cama interior. Entonces, la clave es ser coherente. Si estoy en el dormitorio exterior, me voy a mi dormitorio interior también. Y descanso después de haber limpiado la cocina y ido al baño interior también, desapegándome y liberando cualquier pensamiento o cualquier sensación o emoción que estuviera ahí adherida. Y de esa manera Entonces, se eh, va. sí, digamos, siguiendo esta secuencia de ideas, uno podría decir, pues a manera de metáfora, que una persona, porque no nos enseñan a hacer este tipo de limpiezas, eh, entonces uno va acumulando. Eh, y si hay personas que nunca han hecho esa limpieza, pues yo me imagino que tienen una casa
llena de suciedad, si tal vez sus cimientos, como tú decías, empezaron mal, entonces están viviendo en una casa prácticamente deformada, en ruinas, podrida. Totalmente, Entonces eso es casi como si la metáfora de enfermedades mentales. totalmente. Totalmente. O sea, una persona con una enfermedad mental tendría una casa completamente, yo diría prácticamente derruida. Diríamos hasta que puede estar viviendo en una chabola. O sea, es tan grave como eso. ¿Por qué? Porque no hay unas paredes que le sujetan. No hay unas paredes o un tejado que realmente le dé cobijo a esa persona. Cuando hay una patología grave, es que es vivir en una chabola interior. Por eso es tan importante hacer un trabajo inner positioning para crear de verdad una casa que sea luego un hogar. Y la única manera de hacer que luego sea un hogar es trabajando cada habitación interior. Fijaros si esto tiene sentido e importancia, que IKEA me copió la idea y hizo un podcast con esta idea que yo traté de llegar a los mandamases, pero uno de estos marketinistas lo debió ver, lo de mi libro por ahí, en algún lugar, y debió cogerlo para hacer un podcast que cogió a varios psicólogos y a cada uno de los psicólogos les ponía como en una habitación para hablar de una de las... Cada psicólogo hablaba de una habitación. A ver qué pone aquí, de acuerdo contigo, en relación a la coherencia, autenticidad, especialmente en la casa-trabajo. Muy bien, claro. Intenté hablar de esto y he tenido dificultades de ser comprendida. ¿Cómo abordas o explicas este punto a tus pacientes? Ajá. El punto de el ser coherente en el trabajo, la relación, el ser auténtica, en fin, ser auténtica tanto en el trabajo como en las cosas personales es absolutamente vital. La forma de explicar esto es la autenticidad de cualquier comunicación que se vaya a hacer, cualquier comunicación que se vaya a hacer, hacerla desde esa conciencia del ser uno mismo. No tener miedo a la verdad. Y por lo tanto, no sé si os daréis cuenta que todas, no sé si os daréis cuenta y os invito a que lo miréis en las películas y en las series. Siempre que hay un conflicto es porque no se están diciendo la verdad. Al comunicarse, hay algún secreto que se está guardando a alguien y no se están diciendo las verdades. O, ay, no le voy a decir esto a mi marido que se va a enfadar. Ay, no le voy a contar esto a mi mujer que se va a enfadar. O se va a pensar que quiero más al trabajo que a él o más al trabajo que a ella. Bueno, pues no, o sea, es decir la verdad. Mira, cariño, estoy en un momento de mi vida en el que para mí es muy importante todo lo que estoy viviendo profesionalmente. Tú sabes que yo te adoro, lo que pasa que en este momento necesito estar con esto y dedicándome por completo a esto porque para mí es muy importante, lo cual no significa que yo te deje de amar. Pues decirlo, ser muy clara y tener la verdad siempre por delante, porque esa es la verdadera autenticidad. Y eso tendrá entonces que ver con estar habitando justamente ese dormitorio de ser capaz de compartir mi intimidad con otro ser humano. Estar también invitando al salón a mis amigos a decirles la verdad o a las personas con las que convivo.
Es decir, estar habitando esas habitaciones que son vitales y también estar en la salita de meditación y en el despacho diciendo soy auténtica y estoy creando una vida en el despacho, ¿no? Porque tiene que ver con el trabajo, estoy creando una vida real que tiene que ver con cómo yo me relaciono profesionalmente con, con la verdad. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si estoy trabajando en algo que no me gusta y que no es mi verdad, no estoy siendo auténtica. Entonces, también es importante el relacionar la autenticidad y la verdad con el despacho. ¿Eh? No sé si la pregunta, he respondido a la pregunta que me hacía esta persona. Sí, yo creo que sí. Ana Laura, no sé si tienes cualquier otra pregunta o si eso ha quedado claro. Eh, sí, gracias. Dice. Ok. Gracias, Ana Laura. Bueno, Ana Laura, Tenemos, gracias. sí, tenemos unos 10 minutitos más. No sé si hay unas últimas preguntas que le queremos hacer a Raquel. Tenemos un comentario, ya Natalia. Tenemos un comentario de Juan por YouTube que dice, entiendo que cuanto más profundamente cala la metáfora, más transformacionales serán los cambios que brindará. Eso es, eso es. Comprendiendo la metáfora al 100%, viviéndola y diciendo, ah, ahora estoy en mi salita de meditación, luego nada, ninguna otra habitación ahora es importante porque estoy en la salita de meditación, o ahora estoy preparando mi comida interior, por ejemplo, nutriéndome emocionalmente de algo y estoy consciente de que estoy en la cocina interior y le doy esa importancia de estar en la cocina interior. Entonces, conocer muy bien estas metáforas y vivirlas como muy experiencialmente es terapéutico en sí mismo, de verdad. A ver, Natalia, cuéntame. Bueno, mi otra pregunta era si tienes dentro de tu modelo las ventanas, las puertas, los corredores, ¿qué significan? No, eso no. Y eso sería algo que podría ser interesante trabajar, porque efectivamente las puertas y los corredores podrían tener que ver con momentos de transición, ¿eh? Momentos justamente en los que la persona está realizando un cambio y no se está dando cuenta y, por ejemplo, está sufriendo mucho y tontamente, porque si sabe el terapeuta, ¿no? Se da cuenta de que está en un momento de transformación, es como, no te preocupes, estás atravesando por un corredor de tu casa y estás justamente a punto de abrir una puerta de una habitación en la que antes no estabas habitando esa habitación y ahora estás abriendo esa puerta porque antes vivías solo en la cocina. Hay gente que ve la televisión en la cocina, come en la cocina, duerme en la cocina porque duerme sobre la mesa de la cocina. O sea, hay gente que vive en la cocina y que a lo mejor otras habitaciones de las casas no las utiliza. Yo me acuerdo, por ejemplo, esto los que sois jóvenes no tenéis ni idea, claro. Antiguamente había la diferencia entre la salita de estar y el salón. Hoy en día es lo mismo. Antiguamente no. Antiguamente había una salita de estar, que era donde se hacía la vida, la familia, y en cambio un salón que se tenía absolutamente, vamos, impoluto, súper limpio, súper bien colocado para las visitas. Cuando vinieran las visitas se les llevaba al salón, nunca a la salita de estar. Con lo cual, eso, imaginaros lo que ya significa cuando cogemos la metáfora de la casa interior. Así, nos está diciendo que esa persona vive, o esas personas viven, de cara al exterior, que lo que les importa es la opinión de los demás.
y que lo que viven es justamente pendientes del qué dirán. Entonces, pues eso es necesario trabajarlo y decir, no, vamos a ver, si eso es una habitación de tu casa, habítala, vívela, deja que los niños se suban en el sofá y deja que tu señora o tú mismo o tú misma te sientes en ese maravilloso sofá y te pongas el café ahí en la mesita, esa preciosa velador. Vamos a ver, ¿qué es esto? Bueno, excelente. Muchas gracias, Fer, por moderar aquí este momento de preguntas. Yo quería últimamente ya compartir, si me dejas, solamente para decir que acabo de publicar un libro que es justamente a ver, Habítate con Inner Positioning y para las personas que viven en Madrid, voy a hacer la presentación el día 29, que es el próximo viernes, a las 7:30 en el espacio Ronda. Esto es ¿cómo es? Ediciones Mandala. Y me lo acaban de publicar, ayer mismo me lo mandaron. ¿eh? Con lo cual, pues estoy muy contenta. Este es el mismo que publiqué yo en inglés, por si alguien está en Amazon, por si a alguien le interesa. El otro también está en Amazon. El de Habítate también está en Amazon. Y este en inglés, por si alguien quiere leerlo en inglés o tiene alguien que lo quiere comprar en inglés, pues también está en inglés. Esto lo publiqué en el año 22 y en cambio que acabo de recibir ayer, estoy muy contenta, pues es en el 24, o sea, lo acaban de publicar ahora. Excelente, felicitaciones, Raquel. Felicitaciones, Raquel. Ahí Muchas acá, Fer acaba de anotar una última pregunta. Demos el espacio a la última pregunta que viene de YouTube de Nuris. Dice, por ejemplo, si la meditación, que es un alimento espiritual, estaría en la cocina. Claro, naturalmente. El alimento espiritual estaría en la cocina. Si me estoy alimentando espiritualmente, estoy en la conciencia de la nutrición espiritual y por lo tanto estaría en la cocina. ¿Ok? Y luego voy a manifestarlo a la salita de meditación, en donde voy y ahí hago la práctica. ¿Ok? Ahora imagínate que estoy leyendo o hablando sobre espiritualidad. Ahí estaría en la cocina. Yo recuerdo, por ejemplo, una chica que me vino porque tenía pesadillas por la noche y no dormía bien, tenía insomnio y tal, hasta que sacamos el tema de que qué es lo que hacía por las noches. O sea, tenía la cocina, la nutrición mental, la tenía fatal, porque por las noches leía libros y veía películas y leía libros de terror porque le encantaban los libros de terror. O sea, el género de terror le encantaba. Y yo hablé de, bueno, vamos a ver, ¿cómo no vas a dormir y a tener pesadillas y tal si de lo que te estás nutriendo interiormente, mentalmente, es precisamente con historias de terror? Pues luego todo eso se reproduce en tu cabeza y luego claro que sueñas y claro que tienes insomnio y estás aterrada. Es que es lógico. Entonces la nutrición mental es muy importante. ¿Cómo la hago? La nutrición emocional, ¿con qué me nutro? Si estoy viendo todo el tiempo cómo están sufriendo y cómo están llorando y cómo lo están pasando de mal todos los de Valencia, pues voy a estar emocionalmente nutriéndome muy mal. Y espiritualmente, ¿cómo me voy a estar nutriendo? Pues también muy mal. Porque eso no nutre mi espíritu para nada. Entonces, en la cocina, esa cocina mía no la estoy habitando.
Entonces, si no estoy habitando mi cocina, ¿cómo voy a tener luego un hogar en el que sentirme confortable y en el que estar cómoda? No voy a estar cómoda conmigo misma, no voy a tener confianza en mí misma, no voy a tener seguridad en mí misma. ¿Por qué? Porque no me estoy nutriendo bien, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Raquel por darnos todo eso tan integral y digamos tan fácil como de digerir, porque yo soy de esas personas que no entiendo a Ken Wilber así tan fácil. Realmente para mí es una lectura compleja y he escuchado que varios coinciden con ese aspecto, entonces pues realmente es admirable que tú sí logres entenderlo y no solo entenderlo, sino también tratar de poner esto en términos mucho más sencillos y Eso utilizando es semejante metáfora tan útil y tan sabia que es la casa y el hogar. muy bien. Entonces, antes de finalizar, no se desconecten. Aquí dice, fantástico tu modelo. Gracias Raquel, dice Juan desde YouTube. Y no se desconecten para que yo les pueda contar sobre los próximos eventos. Entonces, el viernes 13 de diciembre tenemos Creando Lazos. Eso es un espacio informal, no es un evento como tal, sino es un espacio, no se graba, es para compartir experiencias, ideas. Los que han estado realmente es un espacio muy tranquilo, como si estuviéramos sentados ahí en una hoguera compartiendo y creando conexiones, todo en un entorno de mucho respeto, mucha empatía. Lo único es que necesitamos que o hayan hecho alguna donación, por mínima que sea, que hayan contribuido de alguna manera, digamos, al proyecto, o para las personas que ya, digamos, tienen membresía a la Scientific and Medical Network. Entonces, está abierto ese espacio. En la página web ahí pueden encontrar más sobre este espacio. Y el próximo evento ya es en enero, o sea, vamos a tener un descanso, merecido descanso para todos, porque pues llega las festividades para los que celebran Navidad, Año Nuevo, el solsticio de diciembre. Entonces vamos a descansar y retomamos a finales de enero con esta presentación de Falk Parra, La energía dorada de la vida, una revisión indígena sobre la importancia del oro. Entonces, para tener como otra perspectiva acerca del oro. Entonces, así es. Entonces, pues nada, muchísimas gracias Raquel, realmente fue fenomenal tenerte aquí Gracias y a vosotros. conocer todo Gracias. sobre lo que haces y lo que estudias. Gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Que Vale, tengáis un buen final de año para todos. sí. Muchas gracias a todos los Gracias. que se conectaron acá por Zoom, por YouTube y gracias a todos los que están viendo la grabación. Que tengan un excelente día. Y haceros miembros de la Scientific and Medical Network en español, que tiene Sí, muchas conferencias interesantes, no por la mía, sino por las que van a venir. así Venga, es. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.